En este taller, segundo podcast del Quantum 2, taller del pensamiento social positivo, tenemos una reflexión para el comienzo, para arrancar un poquito lo que vamos a hablar hoy en Radio Cámara, ¿no? Están esos que viven diciendo que todo le va a salir mal, y entonces un porteño, bien porteño, le dice a otro con esta característica que se juntaban en el café, que si vivís siempre diciendo que todo te va a salir mal, que todo te va a salir para el carajo, a lo mejor te va a convertir en profeta, porque los neurocientíficos dicen que uno atrae los pensamientos que emite. Y yo me acuerdo también que Lay Ribeiro escribió La vida es como un eco, cada uno recibe de acuerdo a lo que emite. Y a propósito del proyecto de buen humor productivo y de afrontar el cambio mental, que es lo que nos ocupa acá en el Vagabundo Virtual, en la página de Facebook, el tema de hoy es algo así como: la vida no es en blanco y negro, eso ya está demostrado. Tiene matices, una gran diversidad de matices, y la fragmentación que hay social que hay hoy en día lo corrobora, lo demuestra para aquellos que son escépticos. Sin embargo, hay dos tipos de minorías bien definidas y que tienen que ver con el primer podcast que hablábamos de los mitos. Están aquellas minorías que son creadoras y creativas, y están las otras minorías en una gran categoría que son las destructoras. En el medio, y de acuerdo a lo que nosotros venimos trabajando, están los matices. Si lo querés llevar al blanco o negro, a posiciones extremas, la polarización, que es lo que se estila hoy en día, al abrir la brecha, bueno, esa brecha no está vacía, no es un agujero negro, está llena de matices, de pequeñas y diversas minorías fragmentadas que a su vez pugnan por ser la primera minoría que domine el pensamiento social colectivo. Por eso un proyecto de buen humor productivo tiene que basarse en el presupuesto y en la presunción de que vamos a tener coraje para tratar de ser la primera minoría, la que impone por consenso una voluntad comunitaria equivalente a casi todo el espectro social. Por eso después vamos a hablar del plan estratégico de la ciudad, que es una herramienta fundamental y esencial. Y no se acuerden los de Trelew de aquel plan estratégico que se hizo, pues se había hecho mal. Se hizo para justificar un presupuesto, pero nada más. El plan estratégico tiene que ser participativo. Si lo hacen 5, 6, 7, 8, 12 personas, no es representativo y no hace a la cuestión. ¿De qué vamos a hablar en el podcast de hoy? Las imágenes van por un lado, porque estamos tratando, porque el escepticismo es lo primero, que cuando se sentaron en la mesa el otro día acá, sí, pero no va a funcionar, no, pero es imposible, no, pero ahora que ganó fulano, no, pero si hubiera estado Mengano, no, pero si no hay ayuda de qué, no, pero la gente es así. O los presupuestos se convierten en prejuicios, los prejuicios en mitos bloqueadores de iniciativas, y las cosas quedan. En cambio, en la pantalla van a ver que desde hace mucho tiempo, desde el año 97 y pasando toda la crisis del 2001, nosotros hemos hecho una serie de pensamientos en acción que se materializaron en realidades. Y ustedes las van a ir viendo. Y esto sirve, como yo digo, emprendimientos, no hablo
de empresas, de negocios, de ganar o perder dinero. Un emprendimiento puede ser proponerse hacer un viaje de turismo, de vacaciones, y planificarlo y que se concrete. Y así sucesivamente en un montón de renglones. Y nosotros decimos que hay que usar el cerebro, hay que usar la inteligencia emocional para entendernos y para poder elaborar una primera propuesta y después salir a seducir y convencer, porque hay que lograr que la sociedad use el cerebro colectivo para que el entorno sea amigable. Y por eso un programa de comunicaciones es tan importante. Vamos a lo nuestro, vamos a la persona, porque de ahí nace, de abajo para arriba, de adentro para afuera, y hoy con más razón que nunca, porque estamos sufriendo, fíjense que no dije disfrutar, estamos sufriendo un proceso de globalización que todavía no comprendimos bien cómo manejarlo. Cuando comprendamos cómo integrarnos a un proceso de globalización con las altas tecnologías de hoy, vamos a empezar a disfrutarlo. Y de eso se trata este proyecto de buen humor productivo, que va teniendo aliados incondicionales, seguidores, en el Facebook, en el Twitter, en el blog, que están dispersos en distintas partes de la geografía de la República Argentina, pero también de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa. ¿Y esto por qué es? Esto es porque los fragmentos de este programa les son de utilidad y aplicación a las personas y no a las instituciones territoriales locales formales. No estamos hablando de cómo hacer funcionar la ferretería de fulanito en Trelew. Estamos hablando de generalidades, pero las generalidades necesitan de las particularidades y de las originalidades, que son cada uno de nosotros, cada uno de los componentes que estamos sentados en esta mesa. La pregunta, yo vuelvo a reiterarles que hemos tratado de condensar para darle formato pedagógico, didáctico, a una serie de autores, porque nosotros borradores y apuntes tenemos de todo, de Coloreando Redes, de los congresos que hicimos en el Rallentray, de el proceso extraordinario que pasamos en el Club de Compra y después en el Consorcio Mara, en las Galerías Mara de Trelew, pero los borradores sueltos no tenían un orden, y ahora nosotros nos basamos en Stanislao Bachrach, en Daniel Kahneman, en Facundo Manes. ¿Cómo tomamos cada una de nuestras decisiones? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué son las emociones? ¿De dónde viene la inteligencia? El cerebro humano, dice Facundo Manes, es la estructura más compleja del universo, tanto que se propone el desafío de poder entenderse a sí mismo. Todo lo que hacemos depende de esta máquina, que es el cerebro, y que contiene más neuronas que las estrellas que existen en nuestra galaxia. Hasta hace unas pocas décadas, estas incógnitas eran abordadas únicamente por la filosofía, o por artistas, o por líderes religiosos, y algunos científicos que trabajaban el tema de manera aislada. Pero en los últimos años, las neurociencias emergieron como una nueva y extraordinaria herramienta para intentar entender estos y otros enigmas. Por tratarse de una disciplina tan importante, la neurociencia, ligada de hecho a preguntas e interrogantes vitales. ¿Se acuerdan que hablamos en el podcast anterior? Esos mitos estructurales, esos paradigmas centrales, que son los
los paralizantes, los que no nos dejan ser transgresores de nuestra propia existencia. Como decía, por ser tan importante, porque está ligada a todas las preguntas e interrogantes vitales que se hace la persona, es fundamental que este trabajo y que sus logros no se queden atrapados en laboratorios de universidades, sino que sean conocidos y además compartidos por todos y cada uno de nosotros. Yo no sé, hay muchos, y les veo la cara, mucho más escépticos cuando se toca el tema famoso de este bestseller de la ley de atracción, que es el libro del secreto. La ley de atracción tiene su versión lógica, comercial, científica, si la quieren llamar así, en el tablero de comando de las empresas, que se aprende, se estudia en posgrado de universidades. En realidad, uno le busca, para el marketing sobre todo, le buscan el costado que sea más atractivo para entrarle al cerebro de las personas. Que cuando se trata de la comercialización de una idea, como puede ser el tablero de comando, que es una herramienta de gestión para empresas, le dan un costado más técnico, más estructurado. Y cuando es para vender libros o para vender conferencias, un sentido más místico, más light, más flexible, pero en la esencia está el ordenamiento de una sola cosa. El ordenamiento del lenguaje, porque el pensamiento, a partir de que sale de su cueva en el cerebro y pasa a mover la boca para hablar, o a mover una mano para escribir, o para tipear en el tablero, está produciendo acciones y está construyendo una estructura vinculante con el sentido de los demás, que puede tener mayor o menor impacto y trascendencia en la medida, y esta es una cuestión secundaria, de que tenga mayor o menor difusión. Por eso, Facundo Manes dice que no quede encerrado en un laboratorio, sino que trascienda las fronteras del laboratorio de la universidad y se comparta a todo el mundo, porque también la ley del secreto dice eso mismo. Es fundamental que tengamos en cuenta que lo primero que uno tiene que tener, por eso esas preguntas que nos tenemos que hacer y nos tenemos que responder, tengamos la determinación de afrontar un cambio, con todo lo difícil que es. Pero tenemos que partir de que no podemos vivir la vida en blanco y negro y echándole la culpa a todo lo que está afuera, sin reconocer que nosotros estamos, en nuestra naturaleza está los aciertos y los desaciertos, los errores que nos tienen que enseñar y nos tienen que ayudar a cambiar, y que además tenemos que entender que esta materialización, estos mitos institucionales que nos rodean, todos, exactamente todos los que están en nuestro derredor, tienen que ver con una conciencia colectiva que los termina materializando. Algunos se asombran cuando llegas a preguntas que parece que no tuvieran respuesta y no la van a tener nunca más. Porque se discute, se asevera, se hace estudiar, se enseña con autoridad de instituciones de la educación cómo apareció la Tierra, cómo un agujero negro en el universo de golpe se materializó, y de ahí cómo apareció el hombre. Entonces las religiones toman un discurso, un relato, el arte toma otro relato, los científicos toman el suyo o los suyos, depende para quién y con quién trabajen, y esto nos estaba dando la pauta de que todo esto es efímero y además es cambiante.
Aquello que se decía antes de inventar la locomotora, que vas a inventar la locomotora y el tren, imposible. Cuando fue posible, es imposible que un tren vuele. Y apareció el avión. Y todos los imposibles se van cayendo. Porque lo que debemos entender es que esa asociación permanente y dinámica, en cambio, de ideas nos lleva en una corriente similar a la de un río, a donde nosotros podemos estar nadando contra la corriente o nadando a favor de la corriente. Y el cambio y la actitud mental tienen que ver con ponerse a favor de la corriente, pero tener además el dominio de cuándo queremos salir a la orilla. No ir un rato de culo para arriba y la cabeza bajo el agua y otro rato contra la corriente y otro rato a favor, sino con el dominio, con el control. Y esto, y aquí lo que queremos dejar que se entienda con un proyecto de buen humor productivo, es que esto es factible, es posible, y ahora es moneda corriente. Con este auge de las neurociencias, está en los principales foros internacionales en boga y en discusión. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de acciones en favor de este reconocimiento y de esta actitud positiva, mayor impacto y logros vamos a tener en el resto de la sociedad. Ahí es donde nosotros hicimos el experimento hasta hace poquito, hasta las elecciones, acerca de sumergirnos en esta sociedad líquida, en esta sociedad fragmentada, en esta sociedad que tiene encuentros y desencuentros, que tiene una brecha en el medio que parece infranqueable, que ayer decía A y hoy dice B, y que no tiene ninguna lógica lineal de interpretación, sino más bien que obedece a reacciones a los estímulos que viene recibiendo de afuera. Y como siempre decimos, y las neuronas especulares son mucho más astutas, mucho más dedicadas y mucho más esforzadas que nosotros para atrapar todo mensaje que anda dando vuelta a nuestro alrededor. De ahí la importancia de poder hacer esto. Detrás de la realidad material hay toda una arquitectura del lenguaje y la comunicación operando para que se produzcan los cambios. Y no hay que tenerle miedo al cambio, pero sí hay que contribuir al cambio. ¿Y cómo se contribuye a un cambio que devenga en un pensamiento social positivo? Bueno, se construye con un plan estratégico participativo, con mucho debate, con mucho consenso, con mucha puesta de acuerdo, pero siempre con una actitud de minoría creadora y no destructora. Y para eso, lo veníamos diciendo nosotros, hasta hay que cometer un pequeño pecado original: creernos que nuestra ciudad, que nuestra localidad, que Trelew es el ombligo del mundo, que en medio de toda esta globalización infernal, nosotros somos los que vamos a marcar la cancha, lo que le vamos a poner límite al territorio y lo que vamos a decidir qué es lo que queremos hacer. Y este pecado de soberbia, pueden decir algunos, de estupidez, pueden decir otros, tiene una razón de ser, que como nadie está manejando la maquinaria, y como hay grandes asimetrías en las corporaciones mediáticas que amplifican las ideas, uno tiene que tratar con el mayor esfuerzo posible de imponerla de uno. Es como si en un juego, en una mano vos tenés las cartas y tenés que tratar de que todos apuesten en esa mano, que es la que vos tenés las cartas para ganar. Trelew tiene que sentirse que es el ombligo del mundo, pararse bien frente a todo el entorno
y tratar de elaborar ese plan estratégico que lo posicione de una manera firme y clara acerca de los grandes temas centrales. Y los grandes temas centrales tienen que ver con muchas cuestiones que nos tocan de costado. Tienen que ver con salud, tienen que ver con servicios, tienen que ver con minería o no megaminería, tienen que ver con el modelo de ciudad, con el modelo de migración que queremos, con una serie de cuestiones que tenemos que decidirlas entre todos los trelewenses como sociedad de pensamiento colectivo. Estas minorías creadoras tienen que organizarse coloreando esas redes, como dijimos en el 2011, para poder formar el grito de Trelew en el ciberespacio virtual. Así como en el blog nos siguen de 18 países, bueno, si hubiera más países mejor y si hubiera más gente mejor, pero no es la cantidad sino la calidad lo que nos interesa, pero ellos están viendo y nos están siguiendo porque ellos están viendo cómo operamos nosotros esta desesperada búsqueda por la identidad primero, por saber quiénes somos, pero también hacia dónde vamos y qué queremos, hacia dónde queremos ir. Y cómo lo estamos pasando en medio de las disputas que son normales, donde uno gana y otro pierde. Pero si avanzamos hacia una conciencia social colectiva, vamos a ir también desarrollando la economía social solidaria, el desarrollo local sustentable y el comercio y trato justo, que es hacia donde la humanidad con mucha dificultad va avanzando. Dentro de las herramientas que hemos estado utilizando nosotros, una que ni la habíamos pensado de esa manera fue el taller de arte popular comunitario. En realidad nos gustaba dibujar, nos gustaba pintar, nos gustaba comer torta frita y tomar mate y charlar y hablar de todo, y de paso también ensuciaron algunas cartulinas, algunas telas con colores y reunirnos. Y para eso, en forma asociativa, porque también esa era una parte interesante, fuimos en la periferia del barrio armando este conjunto de hechos que se fueron a lo largo de los años sistematizando, mejorando y tomando entidad. Cuando nos dimos cuenta de lo que estábamos haciendo, tuvimos que patear la palabra arte porque se nos cuestionaba permanentemente: lo de ustedes no es arte, no se sabe lo que es lo de ustedes. Era arte popular comunitario, pero ¿cómo? ¿Cómo lo podíamos? Para la academia no existía. Porque en realidad tenían razón los académicos. Cuando hacíamos arte popular comunitario, solamente nos juntábamos para hacer un relato testimonial en colores o en línea, de algo que nos gustaba. Por eso saltábamos del expresionismo al impresionismo, de la abstracción a la hiperrealidad. Por eso hacíamos del collage nosotros una forma casi habitual de bocetar. Por eso después incorporábamos todo tipo de herramientas y elementos tecnológicos que no tenían nada que ver con la destreza manual del pincel. Terminábamos pintando en la computadora, sacando un boceto por la impresora, poniéndolo en un cañón digital para ampliar, calcando sobre la tela y después haciendo, ni hablemos en la forma de obtener los colores. Cuando íbamos haciendo estas cosas, no nos dábamos cuenta de que estábamos haciendo una forma, un estilo, un método, y esto se vio mejor en la Galería Mara, de gestionar el talento social. Porque formamos equipo de trabajo. Porque el que no sabía dibujar o no tenía ganas de dibujar ese día, se ocupaba de traer las tortas fritas o de cebar el mate o de preparar determinado color para la máquina serigráfica. Y otro era el encargado de conseguir las telas, un rezago de las fábricas, con que íbamos a hacer los bastidores, y otro era el encargado de haber juntado la plata para comprar
témpera o cualquier otro tipo de pintura. Y si eso lo llevábamos a un cuaderno y le dábamos estructura, orden, y después afinábamos y pulíamos, teníamos un modelo de gestionar el talento social del grupo. Y teníamos un pensamiento social de grupo colectivo con afinidad temática. Entonces lo que debería ser un trabajo pasaba a ser un disfrute. Y si logro con estas pocas palabras cerrarles el concepto, se van a dar cuenta de lo que estamos hablando, que es posible y que además es posible transmitirlo. ¿Cómo? Es a través del LIVE, la Escuela de Líderes Vecinales, que es crear nuevos líderes vecinales del buen humor productivo. Si logramos, yo estudié magisterio, no me recibí de maestro, porque después de haber hecho cuarto año, haber hecho las prácticas, todo de magisterio, me pasé en Río Gallegos, después me fui de San Julián a Río Gallegos al bachillerato, pero tengo una noción de que se puede transmitir, porque además tengo muchas amigas, maestras, profesores. Entonces tengo una idea que inclusive Cristina de la facultad una vez me dijo: esto se puede hacer, pero esto hay que darle forma, esto hay que ordenarlo, sintetizarlo, pulirlo, darle forma, y ahí puede tener aplicación. De hecho, trabajamos mucho nosotros en la forma que nos gustaba, que es bastante desprolija y desordenada, que es bastante difícil de seguir, pero como buenos machos recolectores de la edad de piedra, no tiramos todo, nosotros guardamos todos los apuntes en cuadernos. Durante años, acá hay 3, 4, 5 cuadernos de los gordos, esos de muchas hojas, pero además teníamos un archivo extraordinario del 2004 en un servidor que un hacker ahora lo reventó, lo hizo de goma, perdimos todo. O sea que todo lo que habíamos avanzado en pulir, en digitalizar, todo lo perdimos, pero no importa, quedaron los archivos en borrador, lo que está escrito con virome en hoja de cuaderno, y además quedó la idea, la buena idea, de reciclar el proyecto, porque en los comienzos cometíamos muchos errores, porque éramos ignorantes de muchas cosas. Entonces, ¿para qué trasladarles a ustedes todas las marchas atrás que hicimos en el blog, en el Citroën amarillo? Todos los atajos que quisimos tomar y terminamos perdiendo tiempo dando la vuelta y retomando la ruta principal. A partir de ahora vamos al hueso, como se dice en la jerga criolla, en el barrio, en la calle, en el picado. Vamos a ir a lo concreto. Primero, que se vuelvan al principio y formúlense las respuestas a las preguntas que ahí se les hace. Pero escríbanlas, porque eso los va a fijar mucho mejor que si solamente las piensan y las dejan en la cabeza y se evaporan, se diluyen. No del todo, porque van a quedar escondidas en algunas neuronas del placar al fondo del cerebro, pero el hecho de anotarlo, de escribirlo, tiene doble ventaja. Primero, que se fija mucho mejor en el cerebro, y segundo, que lo tiene en la mano para hacer repetitivo, porque esto es clave, hacer repetitivo el hecho de visualizar. Por eso después le vamos a explicar por qué nosotros hacemos los cuadros que hacemos en el taller, porque en realidad son verdaderos machetes que los tenemos a mano, colgados acá en la pared, enfrente mío. Inclusive hacemos artesanías, una pequeña pirámide o una estampa, que son verdaderos machetes con un significado. Tienen una significación y nos ahorran mucho, pero mucho camino en tener que andar volviendo a aprender lo que ya habíamos aprendido. Entonces, hoy cerramos este tema con esto. La vida, aunque hasta ahora la hayas visto mufado de esa manera, no es en blanco y negro. Tiene matices, y dentro de esos matices juega esta primera
minoría que es la que nos pone las condiciones en el entorno de afuera, pero también jugamos nosotros, con el equipito de la cuadra, con el equipito de barrio, que vamos a intentar no perder 10-0, sino ver si le sacamos y le robamos un empate.